El capitán Jake Morrison se encontraba en el puente, en el borde del horizonte, observando las pantallas del escáner con creciente entusiasmo. Su nave llevaba 3 meses explorando las regiones vacías cerca del borde exterior de la galaxia, y este era el primer descubrimiento real que habían hecho. Las lecturas de energía provenientes del planeta no se parecían a nada registrado en la base de datos de la coalición. La teniente Amy Brennan trabajaba en su estación táctica, realizando análisis tras análisis de las misteriosas señales. Se volvió hacia Jake con los ojos muy abiertos y le dijo que lo que fuera que estuviera allí abajo era antiguo, posiblemente más antiguo que cualquier civilización conocida en la galaxia. Jake ordenó que la nave entrara en órbita y reunió a su personal superior. El Dr. Carl Jensen se unió a ellos en la sala de reuniones junto con la ingeniera Lily Parker. Revisaron juntos los datos de los sensores y rápidamente coincidieron en que esto justificaba un examen más detallado. La superficie del planeta mostraba signos de construcciones antiguas, estructuras masivas que habían permanecido enterradas bajo siglos de polvo y roca. Jake tomó su decisión y seleccionó un equipo de aterrizaje. En 2 horas, descendían a través de la atmósfera. En una lanzadera. Las ruinas superaban todo lo que habían imaginado. Enormes corredores se extendían bajo tierra, revestidos con muros que aún brillaban con una tenue energía después de miles de años. El equipo se movía con cautela por él. Complejo, las luces de sus cascos rasgando la oscuridad. Lily encontró la primera terminal de datos y logró conectarse a ella usando su equipo portátil. Los símbolos en la pantalla eran extraños, pero la computadora comenzó a traducirlos automáticamente. Lo que leían los dejó a todos boquiabiertos y en silencio. Eran los precursores, una raza legendaria que supuestamente existió hace millones de años. Los registros históricos mostraban que habían dominado tecnologías que las civilizaciones galácticas actuales apenas podían imaginar. Armas capaces de destruir planetas, escudos que hacían a las naves completamente invisibles, motores que podían crear portales a través del espacio mismo. Carl encontró registros médicos que demostraban que los precursores habían sido casi inmortales. Amy, que vivió durante miles de años, descubrió bases de datos militares con información táctica que revolucionaría la guerra moderna. Jake supo de inmediato que este descubrimiento lo cambiaría todo. Registró informes detallados de todo lo que encontraron y los transmitió al cuartel general de la coalición. El mensaje incluía coordenadas, análisis preliminares y una solicitud de equipos de apoyo arqueológico. Siguió el protocolo al pie de la letra, tal como lo habían entrenado. En cuestión de horas, la coalición respondió con entusiasmo y felicitaciones. Ordenaron al Horizon Sech que permaneciera en el sitio y lo protegiera hasta que llegaran los equipos de investigación adecuados. Jake preparó a su tripulación para lo que preveía sería una larga espera. 3 días transcurrieron en silencio. La tripulación continuó explorando las ruinas y catalogando sus hallazgos. Lily logró descargar bases de datos completas de información técnica precursora. Carl estudió con fascinación sus avances médicos. Amy se preocupó por los datos de armas que estaban descubriendo, inquieta por lo que podría suceder si tal poder cayera en malas manos. Jake le aseguró que la coalición manejaría todo con responsabilidad, que sus leyes y ética impedirían cualquier mal uso de la tecnología. Al 4.º día, los sensores detectaron varias naves saliendo del hiperespacio. Jake esperaba ver naves de investigación y equipos arqueológicos. En cambio, sus pantallas se llenaron de naves de guerra, cientos de ellas de todas las especies de la coalición, todas moviéndose en formación de ataque alrededor de su pequeña nave de exploración. Intentó establecer comunicación, pero no recibió respuesta. Amy gritó una advertencia cuando las armas fijaron su posición. Jake ordenó maniobras evasivas, pero ya era demasiado tarde. El primer impacto de arma casi partió el horizonte por la mitad. Los escudos resistieron unos segundos antes de colapsar por completo. Siguieron más disparos, destruyendo sistemáticamente sistemas de armas, motores y antenas de comunicación. Lily trabajaba desesperadamente para mantener el reactor estable, mientras Carl atendía a los miembros de la tripulación heridos por la explosión de las consolas. Jake seguía transmitiendo en todas las frecuencias, exigiendo saber por qué estaban siendo atacados, rogando que alguien respondiera. La flota de la coalición continuó disparando en completo silencio. Amy logró desviar suficiente energía al motor de salto para una transición de hiperespacio de emergencia. Introdujo coordenadas aleatorias en cualquier lugar lejos de esa pesadilla. La nave se sacudió violentamente al abrir un agujero en el espacio normal y desapareció. Detrás de ellos, la flota de la coalición rodeó el planeta y comenzó a desembarcar.
Fuerzas masivas para asegurar las ruinas precursoras. El Horizon Sech caía en picado por el hiperespacio con sistemas averiados. Y una tripulación aterrorizada. Lily hizo milagros, manteniendo la nave a flote mientras Carl organizaba los equipos de control de daños. Jake estaba sentado en su silla de mando, intentando comprender lo que acababa de suceder. Habían seguido todas las reglas, informado de todo correctamente, uno exactamente lo que se suponía que debían hacer. ¿Por qué la coalición había intentado matarlos? Amy encontró la respuesta mientras monitoreaba los canales de comunicación de la coalición. Reprodujo las interceptaciones por los altavoces del puente y todos escucharon con creciente horror. El alto cónclave había emitido una declaración de emergencia. La humanidad ahora estaba clasificada como enemiga de la coalición. Los cargos oficiales afirmaban que Jake y su tripulación habían intentado robar tecnología precursora con fines militares, que la Tierra había estado planeando una guerra de conquista desde el principio. Todas las especies miembros de la coalición habían votado a favor de la declaración. La humanidad sería puesta en cuarentena de inmediato y todas las naves humanas destruidas en el lugar. Carl profundizó en los canales militares encriptados y descubrió la verdad. El liderazgo de la coalición había planeado esta traición desde el momento en que recibieron el primer informe de Jake. Querían la tecnología precursora para sí mismos, pero sus propias leyes les impedían simplemente apoderarse de ella. Necesitaban un crimen, una justificación, un enemigo. La humanidad era el miembro más nuevo de la coalición, el menos conectado políticamente, el objetivo más fácil. Todo había sido una trampa desde el principio. La nave Horizon Sech salió del hiperespacio cerca de la Tierra e inmediatamente detectó el bloqueo de la coalición. Enormes flotas rodeaban cada colonia humana en órbita. Jake recibió transmisiones fragmentarias desde la superficie. Las fuerzas de defensa de la Tierra se estaban movilizando, pero estaban completamente superadas. La coalición había traído suficiente poder de fuego para conquistar toda la esfera humana. Los canales diplomáticos estaban muertos. Los embajadores habían sido arrestados. Todos los intentos de comunicación fueron ignorados. Jake observó impotente cómo comenzaba la guerra. Las naves de la coalición abrieron fuego contra las plataformas de defensa orbitales. Las naves de guerra humanas intentaron responder, pero habían sido diseñadas para el mantenimiento de la paz y la exploración, no para combatir en una guerra contra un número abrumador. Las batallas fueron breves y unilaterales. Una a una, las defensas de la Tierra cayeron. Entonces la flota de la coalición comenzó a bombardear las instalaciones militares en la superficie. Jake vio ciudades ardiendo desde la órbita. Vio los astilleros donde se había entrenado reducidos a cráteres incandescentes. Vio cómo todo lo que la humanidad había construido, más de 300 años de vuelos espaciales, era destruido sistemáticamente. La tripulación del Horizon Sech no pudo hacer nada más que observar y escuchar los gritos que llegaban por los canales de emergencia. Habían descubierto algo maravilloso y lo habían reportado con honestidad. Por ese crimen, su especie entera estaba siendo exterminada. Jake estaba sentado en su nave dañada, sobre su agonizante planeta natal, y sintió un frío que se instalaba en su pecho. Algo que jamás lo abandonaría. La coalición creía que la humanidad lo aceptaría. Creían que los humanos huirían, se esconderían y, finalmente, serían cazados. Se equivocaban. La humanidad respondería y hablaría el único idioma que la coalición entendía. La almirante Kate Sullivan comandaba la flota de defensa de la Tierra desde el puente de su nave insignia. Había pasado 30 años en el ejército y creía haberse preparado para cualquier escenario posible. Se equivocaba. Nada podría haberla preparado para ver a 800 naves de guerra de la coalición tomar posiciones alrededor de su planeta natal. Intentó todo lo que sabía para establecer comunicación. Transmitió mensajes de paz en todos los idiomas conocidos. Se ofreció a negociar para aclarar cualquier malentendido. La flota de la coalición respondió con fuego de artillería. La batalla comenzó al amanecer sobre el Océano Pacífico. Las fuerzas de Sullivan apenas contaban con 200 naves. La mayoría eran patrulleras y cargueros. Armados apresuradamente con las armas que pudieron instalar, lucharon con un valor desesperado contra una superioridad numérica abrumadora. Los pilotos humanos lanzaron sus naves en misiones suicidas contra los cruceros de batalla de la coalición. Los ingenieros mantuvieron en combate las naves dañadas mucho después de que debieran haber sido abandonadas. Los equipos médicos trabajaban en naves con agujeros en sus cascos, atendiendo a los heridos con trajes de emergencia. Jake Morrison llevó el Horizon Sech a la batalla a pesar de los daños sufridos por su nave. Amy coordinó grupos de ataque contra las naves capitales de la coalición, buscando cualquier debilidad en sus formaciones.
Lograron destruir 37 naves enemigas en las primeras 6 horas. Cada victoria les costó muy cara. Las naves humanas eran simplemente demasiado pocas y estaban demasiado poco armadas. Por cada nave de la coalición destruida, la humanidad perdía 5 de las suyas. La coalición comenzó a atacar las instalaciones orbitales tras la dispersión de la flota humana. Las plataformas de defensa explotaron una tras otra. Los astilleros, cuya construcción había llevado décadas, quedaron reducidos a nubes de escombros en cuestión de minutos. Estaciones de investigación, centros comerciales, fábricas, todo ardió. Entonces, la flota de la coalición se posicionó para bombardear el planeta. Sullivan observó las pantallas tácticas y supo que habían perdido. El enemigo se preparaba para destruir todas las bases militares en la superficie terrestre. Si ese bombardeo comenzaba, miles de millones de civiles morirían. En medio del fuego cruzado, tomó la decisión más difícil de su vida. Abrió un canal de comunicación con todas las naves y estaciones humanas y ordenó una evacuación total. Las fuerzas militares debían retirarse de inmediato y comenzar a rescatar a tanto civiles como fuera posible. Todas las naves capaces de transportar personas debían cargar y zarpar. Hake recibió la orden y sintió un vuelco en el estómago. Amy lo miró con horror en los ojos. Lily dejó lo que estaba haciendo en la estación de ingeniería. Carl simplemente cerró los ojos. Todos entendieron lo que Sullivan realmente estaba diciendo. La Tierra estaba perdida. El mundo natal de la humanidad estaba siendo abandonado. Su única esperanza era salvar a quienes pudieran y dispersarse. En el espacio profundo, Sullivan transmitió un último mensaje a la flota de la coalición. Exigió que permitieran que continuaran las evacuaciones de civiles. Ofreció la rendición total de todas las fuerzas militares si perdonaban a los refugiados. La coalición no respondió. Sullivan le dio a su oficial ejecutivo el mando de las labores de evacuación. Luego, tomó las naves de guerra restantes, apenas 30, y las dirigió en un ataque directo hacia la nave insignia de la coalición. La carga suicida les dio 17 minutos. Las naves de Sullivan irrumpieron en la formación enemiga disparando sin cesar. Embistieron cuando se les acabó la munición. Se autodestruyeron al verse rodeadas. La flota de la coalición tuvo que desviar recursos para hacer frente a la amenaza. Esos 17 minutos permitieron que cientos de transportes civiles rompieran el bloqueo y saltaran al hiperespacio. Hake usó esos valiosos minutos para interceptar un transporte colonial dañado llamado New Dawn. La nave estaba expulsando atmósfera y perdiendo energía. Acercó el Geraisen Edge y extendió las abrazaderas de acoplamiento. Su tripulación abrió las escotillas de emergencia y comenzó a rescatar a los supervivientes. Trabajaron frenéticamente, conscientes de que cada segundo contaba. Lograron rescatar a 3.000 personas antes de que el reactor del New Dawn entrara en estado crítico. Hake ordenó soltar las abrazaderas y saltó justo cuando el transporte explotó. Entre los refugiados a bordo del Horizon Edge se encontraba el comandante Víctor Crane, antiguo jefe de la División de Operaciones Especiales de la Tierra. También fue rescatada la doctora Nina Chen, una física que trabajaba en sistemas de armas experimentales en uno de los laboratorios orbitales destruidos. Ambos se volverían cruciales para la supervivencia de la humanidad de maneras impredecibles. El Horizon Edge saltó a las coordenadas que Sullivan había proporcionado antes de su carga final. Otras naves humanas comenzaron a llegar durante los días y semanas siguientes. Cada una traía historias de horror. Colonias enteras aniquiladas. Naves civiles destruidas a pesar de haber emitido señales de rendición. Las fuerzas de la coalición no mostraban piedad a nadie que capturaran. Los supervivientes se reunieron en una nebulosa remota, que los ocultaba de los sensores de largo alcance. El balance final fue devastador. La población de la Tierra era de 9.000 millones. Las colonias añadieron otros 3.000 millones. De esos 12.000 millones de humanos, solo 43 millones sobrevivieron. La flota militar se redujo a 72 naves de guerra dañadas. 217 naves civiles. Habían sido convertidas en improvisadas naves de combate, pero apenas estaban armadas. Esta colección maltrecha era todo lo que quedaba de la humanidad. Los supervivientes formaron un gobierno de emergencia. Hake se vio nombrado miembro del Consejo de Guerra a pesar de su bajo rango. Había presenciado la traición inicial y sobrevivido a la batalla por la Tierra. Su testimonio se consideró vital. El almirante Gregory Walsh tomó el mando de las fuerzas militares,
heredando el puesto de Sullivan tras su muerte. Los debates en el Consejo de Guerra fueron intensos y emotivos. Algunos miembros abogaban por intentar la diplomacia. Quizás alguna especie de la coalición pudiera mostrarse comprensiva. Quizás se pudiera revelar la verdad sobre la conspiración. Otros querían centrarse únicamente en la supervivencia, buscando mundos ocultos donde los restos de la humanidad pudieran reconstruirse en secreto. Unos pocos abogaban por la guerra de guerrillas, pero la mayoría la consideraba inútil contra semejante superioridad numérica. El comandante Víctor Crane propuso algo diferente. Se presentó ante el Consejo de Guerra y expuso un plan que dejó a la sala en silencio. La humanidad debía regresar a las ruinas precursoras. En el planeta donde comenzó esta pesadilla, la coalición deseaba esa tecnología con tanta vehemencia que estaba dispuesta a cometer genocidio. Eso significaba que era lo suficientemente poderosa como para alterar el equilibrio de poder. Si la humanidad lograba reclamar esa tecnología y aprender a usarla, tal vez tendría una oportunidad. La propuesta era controvertida. Implicaba elegir la guerra en lugar de la supervivencia. Significaba abrazar la violencia a gran escala. Significaba convertirse en algo que la humanidad jamás había sido. Carl se opuso al plan, argumentando que usar tales armas no los haría mejores que sus enemigos. Amy se preocupaba por el costo moral. Lily señaló los desafíos técnicos, pero la alternativa era una extinción lenta, ocultándose hasta que la coalición los encontrara y terminara el trabajo. La votación se aprobó por un margen estrecho. Hake lideraría una fuerza de ataque de regreso a las ruinas precursoras. Se apoderarían de la tecnología antes de que la coalición pudiera asegurarla por completo. Descubrirían sus secretos. Y entonces le enseñarían a la coalición que la humanidad podía hablar su idioma, después de todo. El idioma de la destrucción. Hake reunió 15 naves para la misión. Eran las naves de guerra mejor conservadas de la flota humana, con las mejores tripulaciones. Saltaron a través del hiperespacio hacia el planeta Humanidad, ahora llamado Sigma 7. Todos a bordo sabían que era una apuesta arriesgada. Volaban hacia un espacio fuertemente defendido para robar tecnología que apenas comprendían. Pero en tiempos desesperados, se requerían medidas desesperadas. La humanidad había sido traicionada, masacrada y dispersada. Ahora tomarían las armas por las que sus enemigos habían matado y las usarían sin piedad. La fuerza de ataque de Hake llegó a Sigma 7, esperando una presencia masiva de la coalición. En cambio, solo encontraron un pequeño puesto de investigación con una mínima protección militar. La coalición se había vuelto arrogante, creyendo que la humanidad estaba completamente destruida. Habían estacionado apenas 50 guardias y unas pocas docenas de científicos para estudiar las ruinas precursoras. Sus sensores nunca detectaron las naves humanas que se aproximaban porque Amy las había modificado para emitir señales de identificación falsas, haciéndolas parecer transportes de suministros rutinarios de la coalición. El ataque se produjo a medianoche, cuando la rotación de la tripulación del puesto de avanzada hacía que la mayoría del personal estuviera durmiendo. Las fuerzas de Hake atacaron con una velocidad y precisión abrumadoras. Los guardias no tuvieron tiempo de dar la alarma. En 40 minutos, toda la instalación estaba bajo control humano. Los científicos de la coalición fueron encerrados en sus aposentos mientras los equipos de operaciones especiales de Víctor Crane aseguraban el complejo precursor que se encontraba debajo. Solo 3 humanos resultaron heridos y ningún miembro del personal de la coalición murió. Aunque Hake dudaba que la misericordia importara a la larga, la doctora Nina Chen condujo al equipo científico a las profundidades de las antiguas ruinas. Había pasado el viaje estudiando todo lo que la humanidad había aprendido durante la primera visita de Hake. Ahora tendría tiempo para analizar adecuadamente la tecnología precursora y averiguar cómo replicarla. Su equipo trabajó día y noche, durmiendo por turnos, impulsado por la certeza de que cada hora contaba. La coalición finalmente enviaría naves para investigar la pérdida de contacto con su puesto de avanzada. Los descubrimientos superaron incluso las proyecciones más optimistas. Nena encontró especificaciones técnicas completas para sistemas de armas que operaban según principios que la ciencia humana apenas comprendía. Los precursores habían desarrollado tecnología de manipulación de gravitones capaz de romper los enlaces moleculares que mantienen unida la materia. Habían creado sistemas de cambio de fase que desplazaban los objetos ligeramente fuera del espacio-tiempo normal, volviéndolos invisibles e intangibles. Lo más sorprendente fue que habían dominado la generación artificial de agujeros de gusano,
lo que permitía viajar instantáneamente a través de distancias galácticas. Pero Karl hizo un descubrimiento inquietante al traducir los registros históricos. Los precursores se habían autodestruido usando esas mismas armas. Su civilización se había fracturado en facciones durante una disputa filosófica. Cada bando creía luchar por principios por los que valía la pena morir. Las armas que crearon eran tan poderosas que la guerra duró solo 6 meses antes de que su especie entera se extinguiera. Su último mensaje fue una advertencia para cualquiera que encontrara sus ruinas: la tecnología sin sabiduría solo conduce a la destrucción. Jake escuchó la traducción de Karl y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Amy formuló la pregunta que todos se hacían. ¿De verdad debían usar armas que habían destruido a sus creadores? Víctor respondió con fría lógica. La coalición ya había optado por la destrucción. La humanidad luchaba por sobrevivir, no por conquistar. Estas armas eran herramientas, nada más. Y las herramientas podían usarse con sabiduría o con imprudencia. La elección correspondía a quienes las empuñaban. El Consejo de Guerra ya había tomado su decisión de todos modos. La humanidad aprovecharía cualquier ventaja a su alcance. Nena pasó 8 meses liderando equipos que trabajaban en la ingeniería inversa e integración de tecnología precursora en naves humanas. El proceso era peligroso. Varios científicos murieron cuando los sistemas experimentales se sobrecargaron. 2 naves fueron destruidas durante las pruebas de campo, pero gradualmente la tecnología comenzó a funcionar. El primer sistema exitoso fue el camuflaje de cambio de fase. Un destructor humano llamado Shadow se convirtió en la primera nave en desaparecer con éxito de todas las formas de detección conocidas. Simplemente dejó de existir en cualquier pantalla de sensor, visible solo a simple vista, e incluso entonces, apenas perceptible. El segundo avance fue la lanza de gravitones, un arma capaz de alcanzar objetivos a miles de kilómetros de distancia con efectos devastadores. El tercero fue el generador de agujeros de gusano. Si bien sus enormes requisitos energéticos implicaban que solo las naves humanas más grandes podían usarlo, el Gereisen Sech de Hake se convirtió en el prototipo de lo que la humanidad ahora llamaba la flota fantasma. La nave ya fue reconstruida por completo con tecnología precursora integrada en todos sus sistemas. Lily diseñó nuevos protocolos de mantenimiento que mantenían estable el volátil sistema durante el combate. Amy desarrolló tácticas. Las octarinas se basaban en la sorpresa, una potencia de fuego abrumadora y una retirada inmediata. La flota fantasma atacaría sin previo aviso y desaparecería antes de que el enemigo pudiera responder. El primer objetivo fue cuidadosamente elegido. El sistema SEPR servía como un importante centro logístico de la coalición, apoyando su ocupación militar de las antiguas colonias humanas. El plan de ataque era simple. 6 naves de la flota fantasma saltarían directamente al sistema usando tecnología de agujeros de gusano, destruirían todo lo de valor militar y desaparecerían antes de que llegaran los refuerzos. Hake lideró el ataque personalmente. Las 6 naves humanas aparecieron simultáneamente en diferentes puntos dentro del perímetro defensivo del sistema SEPR. Su camuflaje de cambio de fase las hacía invisibles a los sensores de la coalición. Las lanzas de gravitones comenzaron a disparar antes de que nadie se diera cuenta de que se estaba produciendo un ataque. Las naves de guerra de la coalición explotaron sin siquiera ver a sus atacantes. Los depósitos de suministros quedaron reducidos a escombros. Las plataformas orbitales simplemente dejaron de existir. El asalto completo duró 12 minutos. 300 naves de la coalición fueron destruidas. Las 6 naves humanas saltaron fuera de escena sin sufrir ningún daño. La respuesta de la coalición fue de pánico y confusión. Sus analistas militares no tenían explicación para lo sucedido. No se había detectado ninguna nave entrando al sistema. No se habían registrado firmas de energía antes de que comenzaran los ataques. Era como si naves fantasma hubieran aparecido de la nada, sembrado la muerte y desaparecido en el vacío. En las sesiones de emergencia del Alto Cónclave se debatió si la humanidad había sobrevivido de alguna manera y adquirido nueva tecnología. Algunos sugirieron que podría tratarse de un tercero aprovechándose del caos. Nadie tenía respuestas. Durante los meses siguientes, la flota fantasma atacó 27 veces en el espacio de la coalición. Sus objetivos eran astilleros, centros de investigación, bases militares y convoys de suministros. Cada ataque seguía el mismo patrón. Llegada instantánea a través de agujeros de gusano, asalto devastador mientras estaban camuflados, partida inmediata antes de que llegaran los refuerzos. La coalición no podía defenderse de enemigos que no podía detectar. No podían adaptarse. Cuando no había un patrón que predecir.
Jake se hizo conocido en todo el espacio de la coalición como el capitán en la sombra. Los informes de inteligencia hablaban de él en susurros. Algunos afirmaban que había hecho un pacto con fuerzas oscuras de más allá del espacio conocido. Otros decían que era un fantasma, muerto en la caída de la Tierra, pero que regresaba para atormentar a sus asesinos. La verdad era más simple y aterradora. Era solo un hombre que utilizaba tecnología por la que la coalición había matado a miles de millones. La flota fantasma sufrió bajas. 3 naves fueron destruidas cuando sus generadores de agujeros de gusano fallaron durante los saltos. Otras 2 fueron sorprendidas por contraataques masivos de la coalición y abrumadas antes de poder escapar. Cada pérdida dolió porque la humanidad no podía permitirse reemplazar las naves. Pero el tipo de cambio seguía siendo devastadoramente favorable para la humanidad. Por cada nave humana perdida, la coalición perdía cientos. Las especies miembros de la coalición comenzaron a fracturarse bajo la presión. Los Krillix exigieron más recursos militares y acusaron a otras especies de no contribuir lo suficiente. La pacífica especie perforadora cuestionó si la guerra contra la humanidad había estado justificada desde el principio. Las rutas comerciales colapsaron cuando los comerciantes se negaron a viajar sin una abrumadora escolta militar. La economía de la coalición comenzó a resquebrajarse bajo la presión de luchar contra un enemigo invisible. Tras 6 meses de ataques continuos, Jake transmitió un mensaje a través de todos los canales de comunicación de la coalición. Era la primera comunicación directa de la humanidad desde que comenzó la guerra. Habló con calma y claridad, repasando todo lo que había sucedido: la traición en Sigma 7, la masacre de la Tierra, la destrucción de colonias, el abandono total por parte de la coalición de sus propios principios de justicia y ley. Luego presentó las demandas de la humanidad. La coalición tenía 30 días para entregar a los responsables de ordenar el exterminio de la humanidad. Proporcionarían recursos para la reconstrucción de los mundos humanos. Disolverían su gobierno corrupto y establecerían una supervisión independiente. Si estas demandas no se cumplían, la humanidad escalaría la situación a niveles nunca antes vistos por la coalición. El mensaje finalizaba con una simple afirmación. Le habían enseñado a la humanidad a hablar el lenguaje de la destrucción. Ahora, aprenderían que los humanos eran muy rápidos para aprender. La coalición rechazó las demandas de la humanidad pocas horas después de la transmisión de Jake. Su respuesta fue desafiante y predecible. Calificaron a los humanos de terroristas y criminales. Juraron dar caza a todas las naves humanas restantes. Y hacer justicia. Prometieron que la galaxia quedaría libre de la amenaza humana. Sin embargo, tras las declaraciones públicas, los informes de inteligencia de la coalición contaban una historia diferente. Estaban perdiendo la guerra y no tenían ni idea de cómo ganarla. El Consejo de Guerra autorizó la Operación Amanecer Final, la mayor acción militar de la humanidad desde la caída de la Tierra. El objetivo era la Estación Unidad, el enorme complejo orbital situado sobre el planeta capital de la coalición, Concordia Prime. La Estación Unidad servía como base militar, cuartel general, centro gubernamental y símbolo del poder de la coalición. Su destrucción podría poner fin a la guerra al aniquilar al liderazgo de la coalición de un solo golpe. La coalición anticipó el ataque. Habían transformado el sistema Concordia en la ubicación más fuertemente defendida de la galaxia. Más de 2000 naves de guerra patrullaban en formaciones superpuestas, diseñadas para impedir que cualquier nave se acercara sin ser detectada. La propia Estación Unidad estaba repleta de plataformas de armas y sistemas defensivos. Incluso habían logrado aplicar ingeniería inversa aparte de la tecnología precursora capturada, para convertirla en generadores de escudos experimentales. El almirante Vaughan comandaba la defensa personalmente, decidido a demostrar que la humanidad podía ser derrotada. Jake reunió a toda la flota fantasma para el asalto. 53 naves que transportaban todas las armas y tecnologías que la humanidad había desarrollado. Era todo lo que les quedaba. Si este ataque fracasaba, la humanidad no tendría nada con que luchar. Ami pasó semanas desarrollando el plan de asalto con la colaboración de todos los oficiales tácticos de la flota. La estrategia requería una sincronización y coordinación perfectas. Incluso un pequeño error resultaría en pérdidas catastróficas. La batalla comenzó a las 4 de la mañana, hora local. 20 naves de la flota fantasma emergieron simultáneamente de agujeros de gusano en diferentes puntos alrededor del perímetro defensivo. Las fuerzas de la coalición reaccionaron rápidamente, pero disparaban a sombras. El camuflaje de cambio de fase hacía que apuntar con precisión fuera casi imposible.
Las naves humanas se movían entre las posiciones defensivas como fantasmas, destruyendo sistemáticamente plataformas y armas en sus emplazamientos. La primera fase duró 90 minutos y creó huecos en la formación de la coalición. La segunda fase resultó más difícil. La flota de la coalición se había dispersado para evitar la concentración de fuego. Su gran número les permitió saturar grandes volúmenes de espacio con armas. La flota fantasma comenzó a sufrir graves pérdidas. 7 naves humanas fueron destruidas cuando sus sistemas de camuflaje fallaron bajo un bombardeo sostenido. La nave de Víctor Crane sufrió daños críticos y se vio obligado a realizar un salto de emergencia al hiperespacio con la mitad de su tripulación muerta. Hake lideró personalmente la fase final, llevando la Horizon Edge y las 12 naves supervivientes al alcance directo de la estación Unidad. Los escudos de la estación resistieron el ataque inicial tal como habían previsto los planificadores de la coalición, pero Ami había anticipado esta posibilidad y preparado una contramedida. Las naves humanas coordinaron sus lanzas de gravitones para disparar en una secuencia precisa, creando resonancias armónicas en la energía de los escudos. Las frecuencias superpuestas sobrecargaron los generadores y los escudos colapsaron en una falla en cadena. Con los escudos desactivados, las armas de la humanidad destrozaron la estación Unidad con terrible eficacia. Secciones enteras se despresurizaron y se dispersaron en el espacio. El centro de mando de la coalición recibió un impacto directo, matando al almirante Vaughan y a la mayoría de los miembros del Alto Cónclave. La estación Unidad, símbolo de la cooperación galáctica que había permanecido en pie durante más de 2 siglos, se hizo añicos sobre Concordia Prime. Los escombros cayeron sobre el planeta, atravesando la atmósfera como meteoritos. Hake esperaba que las fuerzas de la coalición se rindieran tras la destrucción de su liderazgo. En cambio, sucedió algo peor. Sin un mando central, las flotas de las distintas especies comenzaron a actuar de forma independiente. Algunas se retiraron para defender sus mundos de origen. Otras intentaron continuar la lucha mediante ataques descoordinados. Varias especies se atacaron entre sí, saldando antiguas rencillas que la coalición había reprimido. La guerra ordenada se transformó en caos. La flota fantasma se retiró para reagruparse y evaluar la situación. Habían logrado su objetivo, pero Hake se dio cuenta con creciente horror de que no habían puesto fin a la guerra. La habían empeorado. Sin la supervisión de la coalición, nada impedía que las especies individuales utilizaran armas de destrucción masiva. La facción Krillix, enfurecida por la muerte del almirante Vaughan, amenazó con desplegar armas biológicas contra cualquier asentamiento humano restante. La pacífica especie perforadora se volvió vulnerable a vecinos agresivos. Toda la región galáctica se tambaleaba al borde del colapso total. La DRA. Nina Chen dio noticias aún más devastadoras. Mientras analizaba la tecnología precursora, descubrió que sus sistemas de armas se estaban degradando. Los precursores habían diseñado un ciclo de deterioro integrado para asegurar que su tecnología no pudiera usarse indefinidamente. La humanidad tenía quizás 3 meses antes de que sus armas más poderosas se volvieran completamente inutilizables. Después de eso, serían vulnerables a cualquier especie aliada que lograra desarrollar contramedidas o simplemente lo superara en número. El Consejo de Guerra convocó una sesión de emergencia a bordo de la nave de Hake. Víctor Crane, quien había sobrevivido a su evacuación de emergencia, abogó con vehemencia por una escalada inmediata. Propuso usar las armas precursoras más devastadoras, las capaces de destruir sistemas estelares enteros. Quería eliminar sistemáticamente los mundos de origen de todas las especies que participó en la destrucción de la Tierra. Su argumento era fríamente lógico. La humanidad jamás estaría a salvo mientras existieran esas especies. Era mejor actuar mientras aún tuvieran el poder para hacerlo. Lily y Carl se opusieron apasionadamente a este plan. Argumentaron que no haría que la humanidad fuera mejor que la coalición. Los transformaría de víctimas que buscaban justicia en monstruos genocidas. Ami propuso una estrategia alternativa. Podrían ofrecer a las especies dispersas de la coalición una opción. Aquellos que reconocieran sus crímenes y aceptaran los términos de paz serían perdonados. Aquellos que continuaran las hostilidades se enfrentarían a toda la fuerza de las armas restantes de la humanidad. Requería parecer a la vez misericordiosos y absolutamente letales. Hake apoyó el plan de Ami, pero la votación quedó dividida. Los supervivientes humanos estaban divididos entre aquellos impulsados por la venganza y aquellos que querían sobrevivir. Por primera vez desde que comenzó la guerra, los humanos lucharon entre sí sobre el camino a seguir. El Consejo de Guerra se fracturó en facciones, cada una afirmando representar los mejores intereses de la humanidad. Víctor Crane no pudo aceptar la decisión dividida. En su mente,
La supervivencia de la humanidad requería el dominio absoluto y la eliminación completa de cualquier amenaza futura potencial. Contactó en secreto con los miembros más intransigentes del Consejo de Guerra y formó un grupo disidente. Se apoderaron de 5 naves de la flota fantasma, incluyendo las naves con los generadores de agujeros de gusano más grandes, y desaparecieron en el espacio profundo. Jake descubrió la traición demasiado tarde para detenerlos. Días después, los sensores de Jake detectaron una enorme firma de energía proveniente del sistema natal de los KRY. Víctor había desplegado un arma Stariller, el dispositivo más terrible del arsenal precursor. El arma provocaría que el Sol Krill se convirtiera en supernova en una semana, destruyendo toda su civilización. Fue un genocidio a una escala inimaginable, y aseguró que la guerra jamás podría terminar. Las especies restantes de la coalición se unieron presas del terror. Vieron la acción de IMB como prueba de que la humanidad pretendía exterminar toda forma de vida no humana. Las naves que se habían estado retirando se movilizaron para un último asalto desesperado. Las especies que habían estado luchando entre sí formaron alianzas de emergencia contra la amenaza humana. El ciclo de violencia se aceleró más allá de la capacidad de control de cualquiera. Jake, sentado en su puente, observó cómo todo se sumía en el caos. Habían luchado por la justicia, pero solo habían creado más destrucción. Habían buscado poner fin a la guerra, pero las acciones de Víctor garantizaban que continuaría hasta que uno de los bandos se extinguiera por completo. El lenguaje de la destrucción que la humanidad había aprendido también ahora amenazaba con consumir a todos, humanos y alienígenas por igual. Y Jake no tenía ni idea de cómo detenerlo. Jake tomó la decisión más difícil de su vida. Ordenó a la flota fantasma restante que diera caza a Víctor Crane e impidiera que desplegara más armas Stariller. Significaba usar armas humanas contra humanos. Pero Jake sabía que permitir que Víctor continuara garantizaría una guerra sin fin. Amy coordinó la búsqueda utilizando todos los recursos de inteligencia de los que disponía la humanidad. El rastro condujo a la extensión del Nexus, una región llena de tormentas de radiación y anomalías gravitacionales que interferían con los sensores. Víctor había elegido bien su posición. Sus 5 naves esperaban una emboscada entre las tormentas de energía. Cuando llegó la fuerza de Jake, cayeron directamente en una trampa. La batalla entre las facciones humanas fue breve y brutal. Ambos bandos usaban tecnología idéntica, lo que hacía imposible el sigilo. Las naves se atacaban con lanzas de gravitones a quemarropa. El borde del horizonte sufrió graves daños cuando una de las naves de Víctor lo embistió en un ataque suicida. Lily luchó desesperadamente para evitar que el reactor entrara en estado crítico, mientras Carla atendía a la tripulación herida en estaciones médicas improvisadas. Jake lideró un equipo de abordaje hasta la nave insignia de Víctor, abriéndose paso a través de pasillos destrozados mientras el fuego arrasaba a su alrededor. Encontraron a Víctor en el puente, aún intentando programar las coordenadas de su próximo objetivo. En la confrontación, Víctor acusó a Jake de debilidad y de traicionar a la humanidad por no terminar lo que habían empezado. Jake respondió que Víctor se había convertido exactamente en lo que la coalición afirmaba que eran los humanos, una especie demasiado peligrosa para existir. Víctor reveló su última carta con una sonrisa gélida. Había equipado las 5 naves con interruptores de hombre muerto conectados a sus armas Stariller restantes. Si Jake lo mataba o intentaba desactivar los dispositivos, las armas apuntarían automáticamente a los sistemas habitados más cercanos, incluyendo tanto los mundos de la coalición como las colonias de refugiados humanos. Víctor exigió que Jake se rindiera y le permitiera completar su misión de asegurar el dominio de la humanidad mediante el terror absoluto. Amy, monitoreando desde el borde del horizonte dañado, propuso una solución desesperada. Si lograban sobrecargar simultáneamente el generador de agujeros de gusano de las 5 naves, la descarga de energía resultante destruiría las naves antes de que los Starillers pudieran desplegarse. Pero el borde del horizonte estaba demasiado dañado para generar la energía necesaria. Necesitarían ayuda del carbón. Fuerzas de la coalición. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Jake tomó una decisión que definiría el futuro de la humanidad. Transmitió en todas las frecuencias de la coalición, explicando la situación con honestidad y claridad. Admitió que la humanidad había cometido actos terribles en nombre de la venganza. Reconoció que ambos bandos tenían las manos manchadas de sangre. Pero argumentó que este ciclo de destrucción debía terminar antes de que los consumiera a todos. Pidió a las especies de la coalición que confiaran en él por última vez,
sabiendo perfectamente que no les había dado absolutamente ningún motivo para hacerlo. La respuesta provino de una fuente inesperada. Una flota de naves perforadoras apareció en el límite de la extensión del Nexus. Los perforadores eran la especie pacífica que había cuestionado la guerra desde el principio. Su comandante, una mujer llamada Sara, transmitió que creía en las palabras de Hake. Los Drell proporcionarían la energía necesaria para ejecutar el plan de Ami, pero requerían garantías de que la humanidad aceptaría negociaciones de paz después sin condiciones previas. Hake aceptó de inmediato. Juntos, las naves humanas y perforadoras se posicionaron alrededor de las 5 naves de Víctor. Ami coordinó la operación con Sara, calculando la sincronización con precisión milimétrica. Tenían que sobrecargar simultáneamente 5 generadores de agujeros de gusano, evitando que se activaran los interruptores de seguridad, ya que si la sincronización de una sola nave se desviaba por la más mínima fracción, las armas de destrucción estelar se desplegarían y miles de millones morirían. La secuencia final comenzó exactamente a las 1347 horas. Hora de la estación. Ami hacía la cuenta regresiva mientras Lily llevaba el reactor del borde del Geraisen a su máxima potencia. Carl había evacuado a todo el personal humano de las naves de Víctor, negándose a dejar a nadie atrás, aunque esto complicara la sincronización. Las naves perforadoras de Sara canalizaban su energía a través de haces de energía modificados, transmitiéndola a las naves humanas. En el momento preciso, Ami activó la sobrecarga en las 5 naves simultáneamente. Los generadores de agujeros de gusano se desintegraron en explosiones en cascada. La liberación de energía fue visible en la mitad del sistema estelar. Las naves de Víctor se desintegraron antes de que las armas de destrucción estelar pudieran armarse. Las ondas de choque dañaron varias naves cercanas. Pero ninguna arma se desplegó. A Víctor se le vio por última vez en su puente, gritando desafiante mientras los muros se derrumbaban a su alrededor. Las armas más terribles de la humanidad murieron con él en el frío vacío entre las estrellas. La guerra no terminó con la muerte de Víctor. Pero la naturaleza del conflicto cambió de inmediato. Hake y la comandante Sara establecieron un punto de encuentro neutral donde se reunieron representantes de las facciones supervivientes. Las negociaciones fueron dolorosas y fracasaron con frecuencia. Muchas especies de la coalición aún exigían justicia por sus pérdidas. Muchos humanos aún querían venganza por la Tierra. Las reuniones continuaron de todos modos porque todos estaban exhaustos y asustados. El Dr. Carl Jensen presentó su documentación completa de bajas a los representantes reunidos. Las cifras eran asombrosas, incomprensibles. 9.000 millones de humanos muertos en los ataques iniciales. 4.000 millones de ciudadanos de la coalición muertos en los ataques de represalia humanos. Innumerables heridos, desplazados o traumatizados. Mundos enteros convertidos en inhabitables por armas que nunca debieron usarse. Colapso económico que abarcó cientos de años luz. Argumentó que todos los presentes habían perdido algo irreemplazable y que continuar la guerra solo aumentaría las montañas de cadáveres que ya existían. El tratado que finalmente surgió no satisfizo a nadie, lo que quizás explique por qué tuvo éxito. La coalición reconoció formalmente su traición y acordó proporcionar recursos para que la humanidad se reconstruyera. El gobierno humano reconoció los crímenes de guerra cometidos durante su campaña y acordó entregar a los individuos responsables de ataques no autorizados contra objetivos civiles. Ambas partes se comprometieron a desmantelar sus armas más destructivas bajo supervisión conjunta y a establecer sistemas para prevenir futuros conflictos. La humanidad recibió 3 sistemas estelares para reasentarse. Lejos del antiguo cuerpo de la coalición, pero ricos en recursos, los supervivientes comenzaron la lenta tarea de crear nuevos hogares y nuevas vidas. Pero la Tierra permanecía en ruinas, su espacio orbital aún lleno de escombros de la batalla. Se erigía como un monumento a la traición y una advertencia contra la confianza demasiado fácil o la búsqueda de venganza demasiado completa. Hake Morrison se retiró del servicio militar, incapaz de seguir al mando después de todo lo que había hecho y presenciado. Se estableció en uno de los nuevos mundos coloniales donde pasaba sus días trabajando en la agricultura, cultivando en lugar de destruir. Ami se quedó con él, ayudándolo a sobrellevar el peso de las decisiones que habían salvado y destruido tantas vidas. Rara vez hablaban de la guerra, pero ambos llevaban sus cicatrices. El Dr. Carl Jensen creó un archivo conmemorativo, asegurándose de que cada nombre de cada persona que murió en la guerra quedara registrado y recordado. Trabajó con historiadores de la coalición para crear relatos honestos de los hechos. Negándose a edulcorar las acciones de ninguno de los bandos, su archivo se convirtió en la base de los programas de educación para la paz diseñados para prevenir futuros conflictos.
Lily Parker lideró los esfuerzos para desmantelar por completo toda la tecnología precursora restante. Argumentó que ninguna civilización debería poseer armas capaces de destruir estrellas, que cierto conocimiento era demasiado peligroso para preservarlo. No todos estuvieron de acuerdo, pero lo suficiente sí, de modo que el trabajo continuó. La flota fantasma fue desmantelada y sus naves desguazadas para obtener materiales para reconstruir ciudades. La DRA. Nina Chen retomó la investigación, estudiando a los precursores no para obtener armas, sino para comprenderlos. Su trabajo reveló que no eran tan diferentes de las civilizaciones contemporáneas como para cometer los mismos errores y pagar los mismos precios. Publicó un artículo titulado Comprendiendo la extinción, que se convirtió en lectura obligatoria en universidades tanto del espacio humano como del de la coalición. 10 años después, Hake recibió una invitación para visitar la reconstruida Estación Unidad. La nueva estructura orbitaba un mundo neutral diseñado como símbolo de cooperación, no de dominación. Se dirigió a representantes de todas las especies, hablando sobre el costo de la traición, la seducción de la venganza y la facilidad con que los seres civilizados justifican la atrocidad. Terminó con una simple súplica para recordar lo que se perdió, lo que se hizo, y que la destrucción es fácil, mientras que el perdón requiere verdadero coraje. 50 años después, el Horizon's Edge se encontraba en un museo. Niños de diversas especies recorrían sus pasillos, aprendiendo cómo esta nave había presenciado los momentos más oscuros y gloriosos de la humanidad. Las armas estaban desactivadas, pero la nave permanecía como testimonio. En los aposentos del capitán, una sola línea estaba inscrita en la pared. La lección que Hake aprendió demasiado tarde, pero que nunca olvidó. La destrucción no es fuerza, y la paz no es debilidad. Pero la misericordia, incluso cuando es imposible, es el único lenguaje que realmente importa.